Hola, buenas tardes. Bueno, yo quise realizar esta actividad, la actividad número 1, porque es interesante para mí lo que es la neuropsicología. Ahora sí que la actividad es hacer un resumen de las orientaciones actuales y del desarrollo histórico, más bien del desarrollo histórico y orientaciones actuales, y realizar un resumen. Entonces yo resumí así el tema. Ahora sí que leí la introducción a la neuropsicología, que fue la referencia que usted envió, profesor. Comienzo. Desarrollo histórico y orientaciones actuales. Hipótesis cerebral frente a hipótesis cardíaca. El ser humano siempre se ha planteado el problema de la naturaleza de la actividad mental y su localización en la antigüedad. Se creía que dicha actividad estaba controlada por fuerzas externas, formuladas diversas hipótesis acerca de cuál era su localización. La civilización egipcia, con el objetivo de liberar de los malos espíritus a las personas que padecían enfermedades mentales, las primeras tentativas para localizar los procesos mentales en estructuras corporales se remontan al siglo V a.C., cuando Hipócrates de Cos y Alcmeón de Crotona situaron los sentimientos en el corazón y la actividad intelectual en el cerebro. Platón, 420 a 347 a.C., también sostenía que la actividad racional se situaba en el cerebro dentro de su conexión del alma tripartita. Otros filósofos clásicos discreparon de esta creencia denominada hipótesis cerebral, ya que Aristóteles y Empedocles, entre otros, situaron los procesos intelectivos en el corazón, lo que entendemos por hipótesis cardíaca. Sin embargo, fue la hipótesis cerebral la que finalmente prevaleció, siendo asumida por la cultura romana a través de Galeno, 129 a 199 después de Cristo, quien situó la actividad mental en el líquido cefalorraquídeo LCR, contenido en los ventrículos cerebrales. Sin embargo, la influencia de la hipótesis cardíaca como origen de la actividad mental ha persistido en numerosas lenguas. Se siguen relacionando la actividad emocional con el corazón. Aquí yo tengo una figura que es la 1.1. En esta figura que se muestra ahí, o que se mostró ahí, el término psicólogo viene en japonés. Su significado literal es el de persona que estudia el corazón. Bueno, ahora paso a la siguiente tabla, que es la 1.2. En este cuadro en esta tabla que se acaba de presentar, viene la localizacionismo y holismo. En la primera parte de su lado derecho de ustedes, vienen las premisas. Del lado del medio, las funciones mentales se localizan en áreas específicas de la corteza cerebral. Y en el siguiente línea vienen las funciones mentales. No están localizadas en áreas concretas de la corteza cerebral, sino que dependen del fundamento global del cerebro. El siguiente punto son los aspectos positivos, que identifica determinadas áreas cerebrales que están implicadas en el funcionamiento de procesos psicológicos superiores.
Se aleja de las aproximaciones dualistas al considerar que no existe ninguna actividad mental al margen del cerebro. Desarrolla el concepto de asimetría cerebral, constatado la localización del lenguaje en hemisferio izquierdo. Comprende el funcionamiento cerebral como una totalidad. Introduce el completo de funciones cerebrales como complejos sistemas que implican amplias zonas de la corteza cerebral. Establece la línea de la organización funcional diferenciada a través de las distintas niveles de los nervios centrales. También ahí viene el holismo, que intuye la existencia de áreas asociativas en la corteza cerebral. El punto número 3 son los aspectos negativos. En la siguiente línea viene el reduccionismo topográfico. Sitúa importantes funciones cerebrales superiores en pequeñas áreas locales de la corteza. Refuerza la concepción de que la actividad mental superior se realiza por las propiedades intrínsecas al tejido neuronal, que son de la naturaleza innata. Esa es la localización de ese punto. Y el holismo refuerza las hipótesis dualistas o espirituales como base de las funciones cognitivas del sistema nervioso, alejándose de su comprensión desde bases específicas y concretas en el cerebro. Fortalece la tendencia errónea a considerar las distintas áreas corticales tienen un trabajo indiferenciado desde el punto de vista funcional. La teoría ventricular está propuesta por Galeno. Fue asumida por médicos y filósofos durante 15 siglos. Tanto la tradición medieval y renacentista como la medicina árabe y el cristianismo aceptaron el hecho de que la actividad mental se localiza en el LCR. Figura 1.2. De este modo concluyó afirmando que las funciones mentales humanas se localizaban en el tejido nervioso, porque así disponían de mayor espacio dentro del cerebro. El debate sobre la localización de las funciones mentales cobró un nuevo giro con la figura de Descartes, 1596 a 1650, quien adoptó una postura dualista, según la cual, a pesar de que el cuerpo y la mente eran dos realidades diferentes, sin embargo, podrán interactuar entre sí. Localizacionismo y holismo. Durante muchos siglos prevalecieron las hipótesis localizacionistas, cuyos procedentes remotos deben situarse en Galeno, quien sostenía que la actividad mental se realizaba en el encéfalo y se desarrollaba en componentes independientes, de tal modo que la lesión cerebral se concedía como la pérdida de algún componente específico o la desconexión entre dos. Según sus hipótesis, denominadas también teorías frenológicas, cada una de las actividades mentales se situaban en áreas concretas del encéfalo, estimándose que eran 27 las facultades mentales que se localizaban en la corteza cerebral. Figura 1.4, cabeza frenológica de Spurzheim. Se correspondían con un mayor desarrollo de la función que suponía estaba localizada en esa área, mientras que la presencia de una depresión en el cráneo implicaría un menor grado de desarrollo de la función correspondiente a dicha zona. A Franz Joseph Gall, además de ser considerado como el padre de la frenología, se le deben otras aportaciones como la descripción de las comisuras interhemisféricas, la identificación del origen de los nervios craneales en el tronco cerebral o la diferenciación
de sustancia gris y blanca en la médula espinal. En paralelo al nacimiento de la frenología surgió un movimiento antilocalizacionista que consideraba que el cerebro funcionaba de un modo global y unitario. Esta concepción holista de la actividad cerebral fue iniciada por Pierre Flourens, 1794-1867. Sin embargo, las dos figuras señeras en la historia de la neuropsicología del lenguaje fueron Paul Broca, 1824 y 1880, y Carl Wernicke, 1848 a 1904. En 1861, el neurólogo francés Broca describió 8 casos de la afasia causados por lesión frontal izquierda, figura 1.5. Aunque la localización anatómica de los centros del lenguaje expresivo realmente había sido hecha por Dax y Aupurtin, sin embargo fue Broca el que pasó a los anales de la historia de la neuropsicología al confirmar las relaciones entre el lenguaje expresivo y el lóbulo frontal izquierdo, de tal modo que en su honor la zona del lóbulo frontal que gestiona el lenguaje expresivo recibe desde entonces la denominación de área de Broca. El neurólogo Carl Wernicke, por su parte, localizó otras importantes áreas del lenguaje en el cerebro, identificando el principal centro del lenguaje comprensivo en la zona posterior del lóbulo temporal izquierdo, así como el fascículo arqueado como responsable de conectar entre sí los centros del lenguaje comprensivo y expresivo. La principal modalidad de afasia comprensiva recibe desde entonces la denominación de afasia de Wernicke, figura 1.5, que es la que ya se vio. Cerebro de Tan, primer paciente afásico descrito por Paul Broca. El nacimiento de la neuropsicología. Probablemente el término neuropsicología fue utilizado por vez primera por William Osler en 1913. Desde entonces el término neuropsicología quedó definitivamente asentado para referirse a una disciplina que no solo era autónoma por su denominación, sino por sus contenidos y objetivos. En 1963 apareció Neuropsicología, la primera publicación dedicada específicamente a esta ciencia. En su primer número se definía la neuropsicología como un área determinada de la neurología de interés común. Para neurólogos, psiquiatras, psicólogos y neurofisiólogos, el desarrollo científico de la neuropsicología se inicia definitivamente a partir de los años 60 y se produce gracias a las aportaciones realizadas por científicos procedentes del campo de la psicología, la neurología, la neurofisiología y la psiquiatría. Desde concepciones localizacionistas o antilocalizacionistas del funcionamiento de la actividad mental. La influencia de Luria en la neuropsicología contemporánea. La obra de Luria estuvo influida por autores como von Monaco y Pavlov, facilitando su concepción holista del funcionamiento cerebral en 1911. Von Monaco introdujo el término diásquisis para referirse a la propagación de los efectos del daño cerebral a lo largo de todo el cerebro, resultando transitoriamente
abolidas funciones que no corresponden con el área específicamente lesionada. Iván Pavlov, 1849-1936, introdujo el concepto de analizador, entendido como una unidad funcional constituida por el receptor periférico, las vías de conducción y las células corticales donde se proyectan. El sistema nervioso se regía su actividad mediante la actividad coordinada de las tres unidades funcionales. La primera unidad funcional es responsable de la regulación del tono o la vigilia, capaz de facilitar el suficiente nivel de activación cortical para que el sistema nervioso pueda funcionar de un modo idóneo. La primera unidad funcional impediría al sistema nervioso mantener un adecuado nivel de alerta, provocando un fallo general en la entrada de información. En el caso extremo, se traduciría en un estado de coma y, en un caso más leves, alteraciones en funcionamiento cognitivo, al generar funciones en los procesos de atención, vigilia o memoria. Eso dice en la tabla 1.3 que les voy a presentar a continuación. La segunda unidad funcional es la encargada de adquirir, procesar y almacenar la información procedente tanto del medio tanto interno como externo, codificándola y transportándola hacia el interior del sistema nervioso. El procesamiento de la información implica los procesos de análisis, síntesis, comparación con informaciones previas al almacenamiento. La tercera unidad funcional se localiza en el lóbulo frontal y es la responsable de programar, regular y verificar las actividades, emitiendo sus respuestas a través de los sistemas motores eferentes o a través de las glándulas endocrinas. La conducta no es una actividad automática, sino que se programa mediante la generación de intenciones, planes y programas de acción. Neuropsicología de orientación neurológica. Durante la primera mitad del siglo XX, la neuropsicología tuvo una orientación mecanicista y estática, prestando un mayor interés a la localización de la lesión cerebral mediante pruebas neuropsicológicas. Neuropsicología de orientación psicológica. Esta nueva concepción de la neuropsicología empieza a desarrollarse desde finales de la década de los 60, como consecuencia del desarrollo de la psicología cognitiva. Si la orientación neurológica tenía un sesgo localizacionista, esta nueva orientación tiene un abordaje de signo más holístico, haciendo hincapié en el análisis y la comprensión de la naturaleza de pruebas psicológicas, para llegar a comprender su relación con la función cerebral. Neuropsicología dinámica. Como afirma Rowe, 1983, las dos concepciones anteriores de la neuropsicología son estáticas y en ocasiones irreconciliables, ya que no profundizan en el estudio conjunto de las relaciones conducta-cerebro. Y a continuación les subo la tabla 1.4 que habla de las orientaciones de la neuropsicología. Aquí en esta tabla viene la orientación, el postulado y el paradigma. En el primer apartado dice neuropsicología de orientación neurológica hasta 1970. El postulado dice: se inspira en la neurología poner mayor énfasis en el funcionamiento del cerebro y en la localización de la lesión. Considera secundario el papel de la conducta.
limita la función del neuropsicólogo a la evaluación de las lesiones cerebrales mediante alguna prueba concreta. Y el paradigma es el cerebro, conducta, riesgo, neurologicismo, ignorar la importancia de la conducta, concepción estática de la neuropsicología. El siguiente es la neuropsicología de orientación psicológica a partir de 1980. Su postulado se inspira en la psicología cognitiva, poner mayor énfasis en el estudio de la estructura de los procesos cognitivos, considerar secundario el papel del sistema nervioso. El paradigma es cerebro, conducta, riesgo, psicologicismo, ignorar la importancia del sistema nervioso, concepción estática de la neuropsicología. Y la última orientación sería la dinámica a partir de 1980. Se inspira en la teoría de Luria, pone mayor énfasis en la interacción dinámica entre el cerebro y la conducta, entrelazando los procesos psicológicos con los sistemas cerebrales y preocupándose por los efectos de las lesiones cerebrales y la naturaleza de los procesos cognitivos que subyacen en el rendimiento de las pruebas. El paradigma es cerebro-conducta, concepción dinámica de la neuropsicología. Neuropsicología cognitiva. La neuropsicología cognitiva surge como una alternativa frente a la visión clásica de la neuropsicología, demasiado vinculada al modelo médico de la enfermedad, que excluía la importancia de los procesos alterados, concentrándose únicamente en los aspectos semiológicos y sindrómicos del daño cerebral. El objetivo de la neuropsicología cognitiva es el estudio del procesamiento de la información en el sistema nervioso mediante una serie de operaciones que son capaces de convertir los estímulos en respuestas. La neuropsicología cognitiva se inspira en el modelo de modularidad de la mente propuesto por Fodor, 1983, posteriormente reforzado por las aportaciones de Moscovich y Ginócourt durante la década de los 90. Bueno, ese sería el resumen de lo que había dicho al principio, y ahorita formulé unas preguntas que son estas a continuación. La número 1 es: ¿qué pensaban la civilización egipcia de las personas que padecían enfermedades mentales? Esa es la número 1. La número 2: ¿quiénes situaron los procesos intelectivos en el corazón? La número 3: ¿qué se entiende por hipótesis cardíaca? La número 4: ¿en dónde se localizan las funciones mentales humanas? La número 5: ¿cuánto tiempo se tardó para aceptar esa hipótesis de la localización de las funciones mentales? La número 6: ¿qué filósofo adoptó una postura dualista de que el cuerpo y la mente eran dos realidades diferentes? La número 7: ¿quién sostenía de la actividad mental que la actividad mental se realizaba en el encéfalo y se desarrollaba en componentes diferentes? Número 8: ¿qué anatomista desarrollaron las teorías localizacionistas de la actividad mental? Número 9: ¿quiénes fueron las dos figuras señeras en la neuropsicología? Número 10: ¿qué neurólogo localizó otras importantes áreas del lenguaje en el cerebro? Número 11: ¿en qué año fue el nacimiento de la neuropsicología?
Número 12. ¿En qué año fue definitivamente el desarrollo científico de la neuropsicología? Número 13. La influencia de Luria en la neuropsicología, ¿por quién estuvo influida? Número 14. ¿Quién es una de las piedras angulares en la neuropsicología contemporánea? Número 15. Según las 3 unidades funcionales de Luria, ¿qué funciones realiza y cuál es su localización anatómica? Número 16. Hay 3 orientaciones en la neuropsicología. ¿Cuáles son? Número 17. La neuropsicología cognitiva, ¿por qué surge? Número 18. ¿Cuál es el objetivo de la neuropsicología cognitiva? Número 19. ¿En qué se inspira la neuropsicología cognitiva? Y número 20 y último, ¿cuál es el procesamiento según la neuropsicología cognitiva? Bueno, ese es el trabajo que realicé referente al resumen y a lo que es a las preguntas que saqué yo de lo que es el desarrollo histórico y las orientaciones actuales. Y por otra parte, ya por último, pude investigar lo que estudia la neurofisiología. La neurofisiología es la parte de la fisiología que estudia el sistema nervioso, siendo la fisiología la ciencia biológica que estudia la dinámica de los organismos vivos. En la práctica de los organismos vivos, en la práctica de la neurofisiología, estudia la dinámica de la actividad bioeléctrica del sistema nervioso. La neurofisiología se fundamenta en los estudios de Premio Nobel Español de Santiago Ramón y Cajal, quien en 1891 postuló la ley de la polarización dinámica de las neuronas. Esta ley indica que las corrientes que conducen información bioeléctrica en las células nerviosas neuronas fluyen desde las ramificaciones dendríticas hacia el cuerpo de la neurona, donde se procesa dicha información, y de hacia las ramificaciones terminales o axones, para contactar a través de la sinapsis con otra u otras neuronas. Además, Ramón y Cajal descubrió que el sistema nervioso no es una madeja neuronal, sino una red de células nerviosas, neuronas, exquisitamente interconectadas, sí, pero manteniendo su individualidad. ¿Qué estudia la neuroquímica? Se define como neuroquímica a una serie de estudios específicos sobre todo tipo de componentes químicos, en donde se engloban a los denominados neurotransmisores y partículas como narcóticos que pueden provocar cambios drásticos de las neuronas. Su importancia recae en la función que cumplan las sustancias químicas que son sintetizadas y liberadas dentro del cerebro, ya que a través de ellas es que dicho órgano podrá cumplir a cabalidad con todas y cada una de sus funciones. Entre las sustancias de mayor relevancia se encuentran las hormonas, neurotransmisores, los péptidos y entre otros. Para la década de los 50, esta ciencia pasó a ser una especialidad de investigaciones científicas de gran relevancia en el mundo. Los inicios de la neuroquímica se remontan a un conjunto de reuniones de carácter internacional sobre la neuroquímica, gracias a los cuales surgieron literaturas de gran importancia, como fue el publicado en el año de 1954, denominado Bioquímica del desarrollo del sistema nervioso. Y por último, la neuroradiología. Es la subespecialidad de la
radiología diagnóstica, que estudia a fondo condiciones que afectan el cerebro y órbitas, cavidad ósea donde se alojan los ojos y anatomía adyacente, columna vertebral, cordón espinal, cuello, nervios centrales y periferales, senos paranasales, hueso temporal y la articulación temporomandibular. ¿Qué es un neuroradiólogo? Es un doctor radiólogo que luego de haber completado la residencia de 4 años en radiología diagnóstica, prosigue estudios aún más especificados, completando entre 1 a 2 años adicionales de adiestramiento, supervisado exclusivamente en neuroradiología, conocido como fellowship. Bueno, ya sería todo lo que me tocó investigar de esta actividad. Espero, es la primera vez que se me da hacer un video. Espero que sea de su agrado, profesor. Gracias.